sino de Jesucristo y de este crucificado. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es todo este modernismo que hoy en día estamos escuchando, de cuarta generación y de quinta generación, y de relativismo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es proclamar con sencillez los principios fundamentales de la fe cristiana. ¿Qué es lo que Dios procura mediante Jesucristo? Lo que Dios procura mediante Jesucristo es reconciliar al hombre con Él. Porque cuando el hombre se reconcilia con Dios, se mira hacia adentro y se encuentra en paz consigo mismo. Pues claro, y siempre. No. Entonces, cuando el hombre se encuentra en paz consigo mismo, inmediatamente, ¿qué? Puede tener paz con los demás y puede tener paz con la naturaleza. Esa es la finalidad del Evangelio. Y para ello, obviamente, no necesitamos tomar prestado de ninguna otra conceptualización, porque el Evangelio es completo. O sea, ¿qué es lo que el hombre necesita? El hombre necesita paz. ¿Cómo adquiere la paz? Según el Evangelio, reconciliándose con Dios a través de Jesucristo. Y una vez el hombre, mediante la fe, dice: qué bueno que yo estoy reconciliado con Dios, oye, empieza a vivir paz consigo mismo. Y empieza a vivir paz con sus semejantes. Y empieza a vivir en paz con la naturaleza. El Cristo resucitado le dice: yo me alegro que tú aborrezcas lo que yo también aborrezco. Y es precisamente la obra de los Nicolaitas. Hay un individuo dentro de la historia del libro de Hechos, anótelo por ahí si luego quiere leerlo después, se llama Nicolás, en Hechos capítulo 6 verso 5. Él era diácono, pero se dice que se pervirtió. De hecho, hay un documento que se llama Las Constituciones Apostólicas, que lo escribió Irineo e Hipólito, donde dicen que él era un desvergonzado en su impureza. Y dice que la práctica de los nicolaitas era simple y llanamente un sincretismo de satisfacción egocéntrica. Es decir, proveerle al ser humano lo que al ser humano en conciencia, en su condición de hombre caído, le satisface. De hecho, Clemente de Alejandría condenó a los nicolaitas, pero exculpó a Nicolás. Dice que Nicolás no fue el que promovió esto, sino que ellos, en nombre de Nicolás, malentendieron a Nicolás y cayeron dentro de esta trampa. Pero, desde luego, lo que llama la atención aquí es que el Cristo resucitado le dice a esta iglesia: yo aborrezco de igual manera las obras de los nicolaitas. Ahora bien, hay una promesa. ¿Se acuerdan que dentro del género literario apocalíptico hay promesas para el que lee? Y a la iglesia de Éfeso se le hace dos promesas. La primera promesa es: al que venciere comerá del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que la historia del Génesis, una de las cosas que se le prohibió al hombre fue comer del árbol? Estaba allí, pero se le prohibió comer de él. No porque no pudiera comerlo, sino porque tenía que esperar en obediencia el tiempo de Dios. Uno de los datos bien interesantes en la apocalíptica es que se plantea precisamente que el tiempo de Dios para comer de ese árbol llegará precisamente con la venida de Jesucristo. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida y lo invitaré a que coma de él, porque vendrá al paraíso de Dios.
sí, es equivalente. Es equivalente. Sí, ya sé, ya lo miré. Ahora, fíjense que básicamente esta primera carta está dirigida a una comunidad en particular. Por lo tanto, cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis, tenemos que trabajar con el contexto histórico. Esto no quiere decir que no vamos a llegar a unas posturas desde el punto de vista escatológica afines, pero sí quiere decir que nosotros necesitamos entender que si el aparato para trabajar con la Sagrada Escritura es conocer el contexto histórico, porque es importante conocerlo, porque es necesario conocerlo para saber qué es lo que dice el documento. Obviamente, nosotros no podemos obviar ese contexto histórico. Y desde el punto de vista de ese contexto histórico, la carta a la comunidad de Éfeso se remite precisamente a los creyentes de Éfeso. Ahora, ¿qué relevancia puede tener esa carta para usted y para mí? Pues mire, la relevancia que esa carta tiene para usted y para mí es que todas aquellas cosas que exige, que requiere, que establece las Sagradas Escrituras como parte del principio cristiano, como por ejemplo el hacer misericordia, el ayudar, el extender manos para bendecir, el practicar la hospitalidad, el no cerrar el corazón porque alguien nos haya engañado, el ser buen mayordomo, el aprender buena mayordomía, el no permitir que lo que Dios tiene como hostil a la fe sea parte de la fe. O sea, estos son principios de vida cristiana que aun cuando se escribieron a la comunidad de Éfeso tienen relevancia para nosotros. Tienen relevancia para nosotros. Y desde luego, al día de hoy, los creyentes necesitamos explorar qué cosas me puede decir el libro, la carta a Éfeso del libro de Apocalipsis a mí como cristiano. Pues me va a decir, número uno, que yo como creyente, no puedo cerrar mi corazón para ayudar al que tiene necesidad. Que me han engañado. Bueno, aprende a trabajar para que no te engañen. ¿Y sabe qué? Uno puede ayudar, uno puede bendecir, uno puede extender manos de misericordia sin que engañen a uno. ¿Sí? Bueno, para poderlo. ¿Sí? O sea, uno puede trabajar de manera bien efectiva, precisamente. Pero lo que uno no puede hacer es aplicar mal el texto que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Que se enfríe el amor de otro, el tuyo, manténlo vivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De esta primera carta, sí. No te escucho. Me gustaría comentar algo en cuanto al dar. Sí. La palabra de Dios dice que no dejes tu derecha saber lo que hace tu izquierda o viceversa. Sí. O sea, eso es empezando con uno mismo, porque la palabra le habla a uno. Cuando tú des algo, dalo sin un interés de recibirlo para atrás. O sea, dalo de rendimiento, de amor, porque el amor se da sin egoísmo ninguno. Amén. Entonces, a veces queremos ser más papa que el papa. Yo doy esto, pero yo quiero saber, yo quiero exigir para ver qué se va a hacer sobre él. Yo creo que es una forma equívoca. O sea, si da con amor, da de frente, da sin ningún interés para. Ajá, sí. Si una persona le da la forma a Ajá. no pasaron la ofrenda. Pues claro que no. Sí. Si vuelve a tropezar de nuevo con la misma piedra, te tienes que ir a cantar con Julio Iglesias. Por eso, no. Ahora, eso no quiere decir que haya una persona que uno pueda ayudar. Pero hay otros mecanismos para ayudar. O sea, yo puedo ayudar a una persona y decirle, mira, la firma no te la doy, pero te puedo ayudar con algo.